Buenos días, mi nombre es Carmen Jiménez, tengo 68 años y quiero contarles algo que me ha estado carcomiendo el corazón estos últimos meses. Vivo aquí en Guadalajara, en la colonia americana, en una casa que ya no siento mía. Todo comenzó hace 8 meses, cuando perdí mi casita en Tlaquepaque. Después de que murió mi esposo Raúl, hace 3 años, las deudas del hospital se me vinieron encima como un tsunami. Mi pensión no alcanzaba, y por más que trabajé limpiando casas, vendiendo tamales los fines de semana, no logré salvar mi hogar de toda la vida. Mi hijo Roberto, que es contador en una empresa de construcción, me dijo: «Mamá, ya no se preocupe, véngase a vivir con nosotros mientras se acomoda». Su esposa Patricia asintió, pero yo vi algo en sus ojos que no me gustó. Era como una sonrisa pintada, ¿saben? Esa que se pone uno cuando no le queda de otra. La casa de Roberto está bonita, en una privada cerca de la Glorieta Minerva. Tiene 2 plantas, jardincito enfrente y hasta una recámara extra, que se supone sería la mía. Pero desde el primer día sentí que estaba invadiendo un territorio ajeno. Patricia tiene 35 años, trabaja como maestra en una primaria particular y tiene esa forma de hablar educadita que a veces se siente como si te estuviera regañando aunque no lo haga. Los primeros días fueron cordiales. Ella me explicaba dónde estaba cada cosa, me mostraba cómo usar la lavadora nueva, me decía los horarios de comida. «Doña Carmen, nosotros desayunamos a las 7 porque Roberto entra a las 8», me decía con esa vocecita controlada. «Los domingos dormimos hasta tarde, así que mejor preparémonos algo ligero cada quien». Yo asentía, tratando de no causar molestias. Pero, ¿cómo iba a saber que no podía usar la cocina después de las 8 de la noche? ¿O que los sábados eran día de pareja y mejor me quedara en mi cuarto viendo la tele? Mi hijo Roberto. Ay, mi Roberto. Ese muchacho que se trepaba a los árboles de mango cuando era niño, que lloraba cuando se lastimaba y corría a mis brazos. Ahora es un hombre de 40 años, con barriga cervecera y una forma de evitar los problemas que me rompe el corazón. Cuando Patricia y yo teníamos roces, él se iba a la computadora o salía a comprar cigarros. «Mamá, pórtese bien», me decía en voz baja cuando Patricia no escuchaba. «Acuérdese que estamos haciendo un favor». ¿Un favor? ¿Cuidar a la madre que te limpió los mocos y te desveló cuando tenías calentura era un favor? Las primeras semanas pasaron como agua tibia. Yo ayudaba con el quehacer, cocinaba de vez en cuando mis guisados tradicionales, que Roberto devoraba con nostalgia pero Patricia apenas probaba. Y trataba de ser invisible. Veía mis novelas en la tele de mi cuarto, salía a caminar por las tardes al Parque Agua Azul, y los domingos iba a misa a la parroquia del Sagrado Corazón. Pero poco a poco empecé a notar las miraditas. Patricia revisaba si había dejado limpia la cocina después de hacer mi té de manzanilla, si mi ropa estaba bien doblada en el tendedero, si había cerrado bien la llave del agua, como si fuera una niña traviesa en lugar de la señora que había criado al hombre con quien se casó. Los meses siguientes fueron de tensión creciente. Patricia empezó a poner reglas. No podía invitar a mis amigas de la iglesia, no podía poner música después de las 6, no podía reorganizar nada en la cocina porque tenía su sistema. Yo trataba de hablar con Roberto, pero él siempre tenía prisa o estaba cansado. «Mamá, Patricia está estresada con el trabajo. Déjela en paz». «Hijo, pero es que yo también vivo aquí». «Mamá, por favor, no haga drama». ¿Drama? ¿Pedir un poquito de respeto en la casa donde vivía era hacer drama? El punto de quiebre llegó un viernes de diciembre. Había sido una semana particularmente difícil. Patricia había estado insoportable porque le habían aumentado su carga de trabajo en la escuela, y yo había cometido el error de usar su champú caro porque se me había acabado el mío. «Doña Carmen, ese champú cuesta 200 pesos. No es para uso general de la casa», me había dicho, como si fuera una ratería. Ese viernes decidí hacer algo bonito para la familia. Conseguí dinero vendiendo unas medias que había tejido y compré ingredientes para hacer chiles en nogada, el platillo favorito de Roberto desde niño. Me levanté temprano, estuve toda la mañana en la cocina preparando la nogada, limpiando los chiles poblanos, preparando la carne. Cuando llegaron del trabajo, la casa olía a gloria. Roberto entró y sus ojos se iluminaron. «Mamá, ¿chiles en nogada?
Hace años que no comía, pero Patricia llegó detrás de él como tormenta. «¿Qué hizo en mi cocina?», preguntó, viendo los trastes sucios. «Preparé chiles en nogada para la familia». «¿Sin preguntarme? ¿Sabe cuánto costó limpiar la estufa la última vez que cocinó algo elaborado?». Roberto se quedó callado, viendo el platillo que tanto le gustaba, pero sin defenderme. «Además», continuó Patricia, «hoy teníamos planes de pedir pizza y ver una película. Ahora tengo que limpiar todo este reguero». Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fueron solo sus palabras, sino la forma en que Roberto agachó la cabeza, como avergonzado de mí, de mi comida, de mi amor. «Mija», le dije, tratando de mantener la calma, «solo quería hacer algo especial para ustedes. Los chiles están listos, nomás hay que calentar. ¿Por qué no desapareces?». Me espetó con una frialdad que me atravesó como cuchillo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el borbotar de la olla en la estufa y el sonido de mi corazón quebrándose. Volteé a ver a Roberto, esperando, rogando que dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su esposa que no me hablara así. Pero él se quedó ahí parado, mirando al suelo, y luego dijo las palabras que jamás podré olvidar. «Mamá, mejor váyase a su cuarto. Ya después platicamos». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi propio hijo, la personita por la que había dado todo en la vida, me estaba corriendo de la cocina donde había preparado su platillo favorito con todo mi amor. Me fui a mi cuarto con las lágrimas quemándome las mejillas. Esa noche no cené. Escuché cómo pidieron pizza, cómo se rieron viendo la televisión, como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera. Desde mi ventana veía las luces de Guadalajara titilar en la distancia. Esta ciudad que había sido mi hogar toda la vida, ahora se sentía extraña, hostil. Me pregunté si había sido un error venir aquí, si no hubiera sido mejor quedarme en la calle antes que vivir así. Esa noche, acostada en esa cama que no era mía, en esa casa que no era mía, con esa familia que ya no se sentía mía, tomé la decisión más difícil de mi vida. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé despierta hasta que empezó a amanecer, viendo por la ventana cómo Guadalajara se despertaba. Los primeros camiones pasando por la avenida, los panaderos abriendo sus locales, la vida siguiendo su curso mientras yo me sentía completamente perdida. A las 5 de la mañana me levanté, me bañé en silencio y empaqué mis pocas pertenencias en las 2 maletas que había traído 8 meses atrás. No era mucho: mi ropa, algunas fotos de Raúl, mi rosario, los pocos libros que había logrado salvar de mi casa y el rebozo que me había tejido mi madre hace tantos años. Dejé una carta sobre la mesita de noche. Era cortita, porque las palabras se me atoraban en la garganta. «Roberto, me voy para que tengas paz en tu casa. Gracias por estos meses. Te amo, hijo. Cuídate mucho. Tu mamá, Carmen». Salí de la casa a las 6 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro. El aire de diciembre en Guadalajara estaba fresco, y yo solo tenía puesto mi suéter café de estambre. Caminé hasta la parada del camión con mis maletas, sintiendo como si cada paso me alejara no solo de esa casa, sino de la vida que había conocido. ¿Saben qué es lo más triste? Que mientras esperaba el camión, una parte de mí seguía esperando escuchar la voz de Roberto gritando mi nombre, corriendo detrás de mí para pedirme que regresara, pero solo escuché el ruido del tráfico matutino. Me subí al camión que iba al centro y me senté junto a la ventana. Una señora como de mi edad, con su canasta de verduras, me vio llorar y me ofreció un pañuelo desechable. «¿Está bien, señora?», me preguntó con esa amabilidad que todavía existe en nuestra gente. «Sí, gracias. Solo problemas familiares». Ella asintió con comprensión. No hizo más preguntas, pero se quedó a mi lado todo el trayecto. A veces los extraños pueden ser más gentiles que la propia familia. Llegué al centro de Guadalajara como a las 7 de la mañana. La catedral se veía imponente bajo las primeras luces del día, y pensé en ir a misa, pero primero necesitaba resolver dónde iba a dormir esa noche. Con mis ahorros, que eran como 1,200 pesos que había juntado vendiendo mis tejidos, busqué un hotelito barato cerca del mercado San Juan de Dios. Encontré uno en la calle López, Cotilla, de esos viejitos pero limpios, donde me cobraban 200 pesos la noche. El cuarto era pequeñito, una cama individual,
Un baño diminuto, una ventana que daba a un patio interior. Pero era mío. Nadie me iba a decir a qué hora podía hacer té o si podía cocinar lo que se me antojara. Me senté en esa cama y por primera vez en meses lloré de verdad. Lloré por mi Raúl, que ya no estaba para abrazarme. Lloré por mi casita perdida. Lloré por mi hijo, que había preferido la comodidad antes que defender a su madre. Y lloré por mí misma, por sentirme tan sola en el mundo. Pero después de llorar, me sequé las lágrimas y me dije: Carmen, ya estuvo bueno de lástima. Ahora a ver cómo le haces. Los primeros días fueron duros. Cada peso que gastaba me dolía porque sabía que se me iban a acabar pronto. Desayunaba un café y un pan dulce en una fonda cerca del hotel. Comía fruta que compraba en el mercado. Cenaba quesadillas en un puestecito de la esquina. Una tarde, mientras estaba sentada, afuera de la catedral, se me acercó una mujer más o menos de mi edad. Traía un delantal y olía a comida. «Disculpe, señora, ¿no la he visto por aquí varios días?», me preguntó. «Sí, ando, paseando», le mentí. «Ay, qué casualidad. Yo trabajo en una cocina económica aquí cerca y ando buscando a alguien que me ayude. Mi compañera se enfermó y necesito quien me eche la mano con los trastes y sirviendo. ¿No le interesaría?». Se llamaba Esperanza, nombre que me pareció una señal del cielo, y tenía una fonda pequeñita en la calle Morelos, atrás de la catedral. Servía comida casera para los trabajadores del centro, empleados de gobierno, comerciantes, gente humilde como nosotras. «Le pago 100 pesos al día y su comida», me dijo. «No es mucho, pero si le urge». «Me urge», le dije sin pensarlo 2 veces. Empecé a trabajar con Esperanza al día siguiente. La fonda se llamaba El Buen Sazón y era un localito pequeño con 6 mesas de plástico y un mostrador donde se exhibían las ollas con patiné, guisados. Mi trabajo era lavar platos, servir a los clientes, limpiar las mesas, ayudar con lo que se necesitara. Era cansado. Mis rodillas de 68 años no estaban acostumbradas a estar de pie tantas horas, pero me sentía útil de nuevo. Los clientes eran trabajadores buenos, gente sencilla que me trataba con respeto. «Doña Carmen, ¿cómo amanece?», me decían cuando llegaban por su desayuno. «Que esté bonito su día, doña Carmen». Se despedían después de comer, pequeños gestos de cariño que sanaban un poquito mi corazón lastimado. Con lo que ganaba pagaba el hotel y me quedaba algo para mis gastos. No era una vida de lujo, pero era una vida digna. Nadie me hacía sentir como estorbo. Nadie me pedía que desapareciera. Esperanza resultó ser una mujer sabia, de esas que han vivido mucho y entienden el dolor ajeno sin necesidad de preguntas. Una tarde, mientras limpiábamos después del servicio, me preguntó: «Doña Carmen, ¿usted tiene familia aquí en Guadalajara?». «Tengo un hijo», le respondí, secando un plato. «¿Y no la visita?». «No sabe dónde estoy». Esperanza se quedó callada un momento. Luego dijo: «A veces los hijos se nos olvida que los papás también tenemos corazón». Los días se convirtieron en semanas. Enero llegó con sus fríos matutinos y sus tardes soleadas. Yo ya tenía mi rutina. Me levantaba a las 5, me bañaba, desayunaba un café con pan, caminaba a la fonda, trabajaba hasta las 5 de la tarde, regresaba al hotel, cenaba algo ligero, veía un rato la televisión y me dormía. Una vida simple, pero mía. Un día de mediados de enero, estaba sirviendo el almuerzo cuando vi una figura conocida pasar por la ventana de la fonda. El corazón se me aceleró. Era Roberto. Venía caminando por la calle Morelos, viendo hacia los lados, como buscando algo. Me escondí detrás del mostrador, temblando. No estaba lista para verlo. No sabía qué decirle, qué sentir. «¿Está bien, doña Carmen?», me preguntó Esperanza, notando mi alteración. Es mi hijo. Está ahí afuera». Esperanza se asomó discretamente por la ventana. «¿El señor de la camisa azul?». «Sí, se ve preocupado. ¿Por qué no sale a hablar con él?». «No puedo. Todavía no». Roberto pasó de largo. No entró a la fonda. Siguió caminando hacia el mercado. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en mi hijo, caminando por las calles del centro, buscándome. Una parte de mí se sintió feliz de saber que sí estaba preocupado por mí. Otra parte seguía dolida por cómo me había tratado esa noche de diciembre. Una semana después, Roberto volvió a pasar por la calle.
Esta vez venía acompañado de un hombre que no reconocí. Se detuvieron justo enfrente de la fonda y Roberto señaló hacia adentro. Mi corazón empezó a latir como tambor. ¿Me habría visto? ¿Vendría a buscarme? Pero después de unos minutos siguieron caminando. Esa noche, Esperanza se sentó conmigo después de cerrar. Doña Carmen, necesitamos hablar. Me asusté. ¿Me iba a correr también? Lleva trabajando conmigo casi un mes, y es usted una mujer, trabajadora y buena. Pero se nota que está sufriendo, y creo que su familia también está sufriendo. Esperanza, déjeme terminar. Yo también tuve problemas con mis hijos. Hace años, mi hija mayor me dejó de hablar porque no me gustó el hombre con el que se casó. Pasaron 3 años sin vernos. 3 años, doña Carmen. Y cuando por fin nos reconciliamos, los dos nos dimos cuenta de que habíamos perdido tiempo precioso por puro orgullo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No le estoy diciendo que haga algo que no quiera. Solo le digo que piense si vale la pena cargar con tanto dolor. La vida es muy corta para vivir enojados con la gente que amamos. Era un martes de febrero, uno de esos días grises en Guadalajara, cuando parece que va a llover, pero nunca llueve. Yo estaba en la fonda, preparando las mesas para el desayuno, cuando entró corriendo don Tomás, el señor que vendía periódicos en la esquina. «Doña Carmen, doña Carmen», gritaba, agitado. «¿Usted no tiene un hijo que se llama Roberto?» Se me heló la sangre. «Sí, ¿por qué?» Acaba de pasar una ambulancia por la Morelos. Un señor se desmayó en la calle, y cuando lo estaban subiendo a la ambulancia, alcancé a escuchar que alguien gritó, «Roberto, Roberto». Tenía como 40 años, medio llenito. No esperé a que terminara. Me quité el delantal y salí corriendo de la fonda como si tuviera 20 años otra vez. Esperanza me gritó atrás, «Doña Carmen, espérese». Pero yo ya no la escuchaba. Corrí por la calle, Morelos hacia donde don Tomás había señalado, preguntándole a la gente si habían visto la ambulancia, hacia dónde se había ido. Una señora me dijo que había tomado rumbo al hospital civil. Me subí al primer camión que pasó rumbo al hospital. Durante todo el trayecto las manos me temblaban y el corazón me latía tan fuerte que pensé que también me iba a dar algo. ¿Y si era Roberto? ¿Y si estaba grave? ¿Y si...? No quería ni pensarlo. Llegué al hospital civil hecha un manojo de nervios. En mi emergencias había mucha gente esperando, como siempre. Me acerqué a la recepcionista, una muchacha joven que estaba atendiendo a varias personas a la vez. «Disculpe, señorita, trajeron a un señor hace ratito. Se llama Roberto». «¿Roberto qué, señora?» Me quedé helada. «Roberto Jiménez, mi apellido. El apellido de mi esposo muerto». Por un momento se me olvidó que mi hijo ya tenía otro apellido, el de su esposa. «Roberto Hernández», dije por fin. La recepcionista revisó en su computadora. «Sí, aquí está. Roberto Hernández, 40 años. Está en observación en el área de cardiología». ¿Cardiología? ¡Dios santo! ¿Es usted familiar? Soy su madre. Pase por aquí, la van a orientar. Caminé por esos pasillos fríos del hospital, siguiendo a una enfermera que me llevaba hacia donde estaba mi hijo. El corazón me latía cada vez más fuerte. En el camino me encontré con Patricia. Estaba sentada en una silla de plástico azul, con los ojos rojos de llorar. Cuando me vio, se le descompuso la cara. «¿Doña Carmen? ¿Cómo supo?» «Me dijeron que trajeron a Roberto. ¿Cómo está?» Patricia se quedó callada un momento, como si no supiera qué decirme. Está estable. Le dio un paro cardíaco menor. El doctor dice que fue por estrés». ¿Estrés? Mi Roberto, que siempre había sido un muchacho tranquilo, había tenido un paro cardíaco por estrés. «¿Puedo verlo?», pregunté. Patricia dudó. Yo sabía lo que estaba pensando. La última vez que nos habíamos visto, ella me había pedido que desapareciera. «Está dormido», me dijo finalmente. El doctor le dio un sedante. Nos quedamos ahí paradas en el pasillo, las dos sin saber qué decir. El hospital olía a desinfectante y a esa tristeza que tienen los lugares donde la gente sufre. «Doña Carmen», me dijo Patricia después de un rato. «¿Dónde ha estado?» «Roberto la ha estado buscando como loco». «¿Me ha estado buscando?» «Desde el día que se fue. No ha dormido bien. No come. Se la pasa caminando por el centro, preguntando en hoteles, en las iglesias. Puso hasta carteles». «¿Carteles?».
Mi hijo había puesto carteles buscándome como si fuera una persona perdida. Yo le dije que mejor fuéramos a la policía, pero él insistía en buscarla solo. Decía que usted no se había ido muy lejos, que conocía Guadalajara como la palma de su mano. Patricia se sentó otra vez en la silla de plástico y se tapó la cara con las manos. «Es mi culpa», dijo, y empezó a llorar otra vez. «Yo lo provoqué. Yo le dije esas cosas horribles esa noche. Y Roberto se ha sentido culpable desde entonces». Me senté junto a ella. A pesar de todo lo que había pasado, verla llorar me dolía. Después de todo, era la mujer que amaba a mi hijo. «Patricia». «No, déjeme hablar», me interrumpió. «Esa noche, después de que usted se fue a su cuarto, Roberto y yo tuvimos una pelea terrible. Él me dijo que yo había sido muy grosera con usted, que usted solo quería hacernos algo rico de comer. Yo le grité que se pusiera de mi lado, que yo era su esposa, no usted». Se me encogió el corazón al escuchar eso. Roberto me dijo que yo estaba siendo egoísta, que usted era su madre y merecía respeto. Nos gritamos cosas muy feas esa noche. Al día siguiente, cuando encontramos su carta, Roberto se puso como loco. «¿Qué decía la carta?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Que se iba para que tuviéramos paz. Roberto la leyó y se echó a llorar como niño. Me dijo que era mi culpa, que por mi actitud usted se había ido. Y tenía razón, doña Carmen. Tenía razón. Patricia. Se volteó a verme con los ojos llenos de lágrimas. Yo no sé por qué me porté así con usted. Creo que tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que Roberto la quisiera más a usted que a mí. Miedo de que comparara mi comida con la suya y prefiriera la suya. Miedo de que usted fuera una mejor mujer que yo. Me quedé callada, procesando sus palabras. Pero estos 2 meses sin usted me han enseñado algo. Roberto sin su mamá no es el mismo hombre. Se ve triste, preocupado, como si le faltara una parte del alma. Y yo también la he extrañado. ¿Me has extrañado? Sí. Su forma de doblar la ropa, cómo dejaba la cocina siempre limpia, cómo se preocupaba porque Roberto llevara lunch al trabajo. Todas esas cosas que yo creía que eran molestias, ahora las extraño. En ese momento llegó un doctor joven, con bata blanca y cara seria. ¿Familiares de Roberto Hernández? Las dos nos paramos al mismo tiempo. «Yo soy su esposa», dijo Patricia. «Y yo soy su madre», agregué. El doctor nos miró a las dos. «Bien, Roberto está estable. El paro cardíaco fue menor, causado por estrés severo y falta de sueño. Va a estar bien, pero necesita descanso y evitar situaciones que le causen ansiedad». «¿Podemos verlo?», preguntó Patricia. «Ya despertó. Está preguntando por su mamá». Se me llenaron los ojos de lágrimas al escuchar eso. Mi hijo estaba preguntando por mí. «¿Quiere pasar primero?», me preguntó Patricia. Asentí porque no podía hablar de la emoción. Entré al cuarto donde estaba Roberto. Se veía pálido, con cables conectados a unas máquinas que hacían ruidos raros. Cuando me vio, se le iluminaron los ojos y empezó a llorar. «Mamá, mamá». Pensé que no la iba a volver a ver. Me acerqué a su cama y le tomé la mano. Estaba fría. «Aquí estoy, hijo. Aquí estoy. Mamá, perdóneme. Perdóneme por no defenderla esa noche. Perdóneme por ser un cobarde. Perdóneme por dejar que Patricia la tratara mal. Roberto, no, déjeme hablar. Esa noche, después de que usted se fue a su cuarto, comí los chiles en nogada que había preparado. Estaban deliciosos, mamá. Sabían a mi infancia, a todas las veces que me los hacía cuando era niño. Y mientras los comía, me di cuenta de lo idiota que había sido. Roberto apretó mi mano. Usted solo quería demostrarnos amor, y nosotros la tratamos como si fuera una molestia. Patricia tenía razón. Yo soy un malagradecido. No digas eso, hijo. Sí es cierto, mamá. La busqué por todo Guadalajara. Fui a todas las iglesias, a todos los hoteles, baratos, al DIF, hasta con la policía. Pero era como si se hubiera desaparecido de verdad. Roberto empezó a llorar más fuerte. Todas las noches soñaba con usted. Soñaba que estaba sola, que tenía frío, que no tenía que comer, y todo por mi culpa, por no tener los pantalones para decirle a mi esposa que respetara a mi madre. Roberto, ya pasó, ya estoy aquí. ¿Se va a regresar a la casa, mamá? Por favor, Patricia y yo ya hablamos. Las cosas van a ser diferentes. Miré a mi hijo.
tan vulnerable en esa cama de hospital, y sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Todo lo que había pasado, todo el dolor, toda la soledad se desvanecieron en ese momento. Sí, hijo, me regreso. Roberto salió del hospital 3 días después. Patricia fue a buscarme a la fonda para decirme que ya podíamos llevarlo a casa. Esperanza, le dije a mi amiga, me tengo que ir. Ya lo sé, doña Carmen. Lo vi en sus ojos desde que llegó corriendo el otro día. Vaya con su hijo. Pero si algún día me necesita, aquí está su trabajo esperándola. Me abrazó fuerte, y yo sentí que dejaba atrás no solo un trabajo, sino una etapa de mi vida donde había aprendido que podía valerme por mí misma. Cuando llegamos a la casa de Roberto, todo se veía igual que antes, pero algo había cambiado en el ambiente. Patricia llevó mis maletas a mi cuarto, el mismo cuarto de antes, pero esta vez se sintió diferente. Doña Carmen, me dijo mientras yo desempacaba, quiero pedirle perdón por todo. Fui muy grosera. Con usted, muy egoísta. No tengo excusa. Patricia, lo importante es que estamos juntas otra vez. No, sí tengo que decirlo. Yo crecí sin abuela, sin suegra, sin esa figura materna en mi vida de casada. Cuando usted llegó, no sabía cómo tratarla. Tenía miedo de que Roberto me dejara de querer si la tenía a usted cerca. Se sentó en la cama junto a mí. Pero me di cuenta de algo estos 2 meses. Roberto la ama a usted porque es su madre, y me ama a mí porque soy su esposa. Son amores, diferentes. Uno no quita al otro. Tienes razón, mija. ¿Me puede enseñar a hacer chiles en nogada? La pregunta me tomó por sorpresa. Sonreí. Claro que sí. Los primeros días fueron de adaptación para todos. Roberto seguía débil del corazón, así que el doctor le había recomendado reposo. Patricia se tomó unos días de permiso en la escuela para cuidarlo, y yo me encargué de la cocina y la casa. Pero esta vez era diferente. Patricia me preguntaba cómo quería que se hicieran las cosas. Doña Carmen, ¿a qué hora le gusta desayunar? ¿Qué necesita que compremos en el súper? Y yo le contestaba con paciencia, tratando de encontrar un punto medio entre lo que a mí me gustaba y lo que funcionaba para su familia. Una mañana, mientras Roberto dormía y nosotras tomábamos café en la cocina, Patricia me dijo, «Doña Carmen, quiero contarle algo que nunca le había dicho a nadie». «Dime, mija». «Yo perdí a mi mamá cuando tenía 12 años, cáncer de mama. Mi papá se volvió a casar 2 años después, y mi madrastra, bueno, nunca me quiso. Siempre me hizo sentir como si fuera un estorbo en su nueva familia». Se le quebró la voz al contarme esto. «Cuando usted llegó a vivir aquí, todas esas heridas viejas se me abrieron. Pensé que iba a pasar lo mismo, que usted iba a llegar a cambiar todo, a hacerme sentir fuera de lugar en mi propia casa». «Ay, Patricia». Pero me equivoqué completamente. Usted nunca trató de quitarme mi lugar. Al contrario, siempre me trató con respeto. Siempre me preguntaba las cosas. Siempre trató de ayudar sin meterse en nuestros asuntos de pareja. Patricia se limpió las lágrimas con una servilleta. Lo que más me duele es que perdimos 2 meses. 2 meses donde pude haber aprendido de usted, donde pude haber tenido la figura materna que nunca tuve. Y todo por mi orgullo estúpido. La abracé fuerte. En ese momento entendí que Patricia no había sido mala conmigo por maldad, sino por dolor. Y el dolor, a veces, nos hace hacer cosas terribles. Mija, ya pasó. Lo importante es que ahora sabemos querernos. ¿Me va a enseñar sus recetas? ¿Me va a platicar cómo era Roberto cuando niño? ¿Me va a decir cuando haga algo mal pero con paciencia? Claro que sí, Patricia, claro que sí. Los días siguientes fueron de sanación para toda la familia. Roberto se recuperaba poco a poco, y yo pude ver cómo volvía a ser el hijo cariñoso que siempre había sido. Me contaba de su trabajo, me preguntaba qué había hecho durante esos 2 meses. Me pedía que le hiciera sus guisados favoritos. Patricia resultó ser una alumna aplicada en la cocina. Le enseñé a hacer chiles en nogada, mole rojo, pozole, todas las recetas que Roberto adoraba desde niño. Ella me enseñó a usar la lavadora nueva, me mostró programas de televisión que le gustaban, me platicó de sus alumnos en la escuela. Una tarde, mientras cocinábamos juntas, Patricia me dijo, «Doña Carmen, ¿cómo hizo para perdonarme tan fácil? Yo fui muy mala con usted. Mija,
Cuando una es madre, aprende que el rencor pesa más que el perdón. Yo también cometí errores. Debí hablar contigo desde el principio, preguntarte cómo te sentías con mi llegada, tratar de entenderte. Pero yo le dije que desapareciera, y yo desaparecí. Las dos nos equivocamos, Patricia. Pero mira dónde estamos ahora. Señalé hacia la sala, donde Roberto estaba viendo la televisión, ya más recuperado, riéndose de un programa de comedia. Estamos juntas, cuidando al hombre que las dos amamos. ¿No es eso lo que importa? Patricia sonrió y siguió picando cebolla para el guisado. Un mes después de que Roberto saliera del hospital, decidimos hacer una cena especial para celebrar su recuperación completa. Patricia sugirió invitar a algunas de mis amigas de la iglesia, esas que antes no podía invitar. Quiero conocerlas, me dijo. Quiero que vean que usted es feliz aquí, que es parte de nuestra familia. Esa noche, la casa se llenó de risas. Doña Esperanza vino también, y se llevó de maravilla con Patricia. Roberto estaba contento, bromeando con todas, contando historias de cuando era niño. Mi mamá me consentía mucho, les decía a mis amigas. Cuando me enfermaba, me hacía té de manzanilla con miel y me contaba cuentos hasta que me dormía. Y mire nada más, le dije. Ahora que se enfermó del corazón, ¿quién lo cuidó? Usted, mamá, usted y Patricia. Patricia sonrió desde la cocina, donde estaba sirviendo el postre. Entre las dos lo vamos a tener muy consentido, gritó desde allá. Así me gusta, respondió Roberto. Y todos nos reímos. Esa noche, después de que se fueron las visitas y Roberto se acostó, Patricia y yo nos quedamos lavando los trastes. Doña Carmen, me dijo mientras secaba una copa, ¿usted cree que Roberto va a estar bien? El doctor dijo que el estrés le puede volver a afectar el corazón. Va a estar bien, mija. Ahora tiene paz en su casa. Tiene a su esposa y a su mamá cuidándolo. ¿Qué más puede pedir? ¿Usted está contenta de haber regresado? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé pensando un momento. ¿Sabes qué, Patricia? Esos 2 meses que viví sola me enseñaron algo muy importante. Me enseñaron que puedo valerme por mí misma, que no necesito depender de nadie para sobrevivir. Pero también me enseñaron que la familia vale más que el orgullo. ¿No se arrepiente de haberse ido? No. Tenía que irme para que Roberto entendiera lo que significaba perderme. Y tú tenías que quedarte sin mí para darte cuenta de que yo no era tu enemiga. Patricia dejó de secar el plato y me volteó a ver. ¿Cómo pudo perdonarme tan fácil? Porque vi tu corazón, mija. Esa noche en el hospital, cuando llorabas y me pedías perdón, vi que no eres mala persona. Solo eras una mujer asustada, igual que yo. ¿Usted también tenía miedo? Claro. Miedo de ser una carga, miedo de que Roberto ya no me quisiera, miedo de quedarme sola en el mundo. Todas tenemos miedos, Patricia. La diferencia está en cómo los enfrentamos. Terminamos de lavar los trastes en un silencio cómodo. Antes de irnos cada una a su cuarto, Patricia me abrazó. Gracias por regresar, doña Carmen. Gracias por darnos otra oportunidad. Gracias a ti por recibirme con el corazón abierto. Esa noche, acostada en mi cama, en mi cuarto, en la casa que ahora sí sentía mía, pensé en todo lo que había pasado. Pensé en esa noche terrible de diciembre, cuando Patricia me pidió que desapareciera. Pensé en los 2 meses duros, pero dignos trabajando con esperanza. Pensé en el susto del hospital. Y pensé en el presente, en esta familia que había aprendido a quererse de verdad. A veces las crisis nos rompen, pero a veces también nos enseñan a ser más fuertes. Mi familia había pasado por una tormenta terrible, pero habíamos salido más unidos del otro lado. Roberto seguía siendo mi niño consentido, pero ahora también tenía una hija. Patricia seguía siendo la esposa de mi hijo, pero ahora también era mi amiga. Y yo seguía siendo la madre y la suegra, pero ahora también era una mujer que sabía que podía enfrentar la vida sola si era necesario. 3 meses después, Patricia llegó con una noticia que nos cambió la vida a todos. Estoy embarazada, nos dijo una noche durante la cena. Roberto se puso tan contento que empezó a llorar. Yo también lloré, pero de felicidad. ¿Va a ser abuela, doña Carmen?, me preguntó Patricia, con los ojos brillantes. Voy a ser la mejor abuela del mundo, le respondí. Y así fue como, después de perdernos y encontrarnos, después del dolor y el perdón,
Nuestra familia creció. El bebé nació en diciembre, justo un año después de aquella noche terrible. Lo llamamos Raúl, como mi esposo, y cuando lo cargué por primera vez, sentí que todo había valido la pena. Todos los dolores, todas las lágrimas, toda la soledad, habían sido el precio de llegar a este momento de felicidad completa. Patricia resultó ser una madre maravillosa, pero a veces se acerca a mi cuarto en las noches cuando el bebé no deja de llorar. Doña Carmen, ¿me ayuda? Usted sabe más de esto que yo. Y yo voy con gusto, porque ahora sé que me necesita de verdad, no por obligación. Roberto es un padre amoroso, igual que fue un hijo amoroso, y me llena de orgullo ver cómo cuida a su familia. A veces, cuando estoy sentada en el jardín viendo jugar al nieto, pienso en esa pregunta que me hizo Patricia aquella noche. ¿Por qué no desapareces? La verdad es que sí desaparecí por un tiempo. Desaparecí de una casa donde no me querían, pero aparecí en una vida donde sí tengo lugar, donde soy necesaria, donde soy amada. Y esa, creo yo, es la diferencia entre desaparecer y encontrarse. Ahora, cuando preparo chiles en nogada, Patricia está a mi lado aprendiendo. Cuando Roberto llega del trabajo, nos encuentra a las dos en la cocina, riéndonos y cocinando juntas. Y cuando el bebé llora, las dos corremos a cargarlo. Somos una familia de verdad, una familia que aprendió que el amor no se divide, se multiplica, y que el perdón, aunque duela, siempre vale la pena. Esta es mi historia. La historia de una señora que un día desapareció para encontrarse a sí misma y que regresó para encontrar una familia nueva y mejor. Porque a veces, para que las cosas mejoren, primero tienen que romperse un poquito, y a veces las palabras más hirientes pueden convertirse en el principio de los cambios más hermosos. Mensaje final. Queridos amigos que me escucharon, espero que mi historia les sirva para algo. Si tienen problemas con su familia, no dejen que el orgullo los separe para siempre. Hablen, perdonen, dense otra oportunidad y recuerden, la familia no es perfecta, pero cuando hay amor de verdad, siempre se puede sanar lo que está roto. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. Doña Carmen Jiménez de Guadalajara, Jalisco.